Perdonen, joven. A mí también me gusta la música. Ponga lo que quiera. ¡Estupendo! De Cañas, risas frescas sin maraña. Bueno, chicos, bienvenidos de nuevo a De Cañas. Hemos vuelto, bueno, ahora estoy yo solo, me podéis ver aquí, ¿vale? Ya lo he explicado en la introducción, ¿vale? Lo primero que todo, Pedro, nuestro invitado. Muchas gracias, Pedro. Un saludo, tío. Gracias a ti. Bueno, gracias por venir, ya te digo. Nos va a contar un poquito ahora os cuento, os refresco, os vuelvo a decir, mejor dicho, también de qué va la entrevista, que sabéis que él es médico, lo he comentado antes, y nos va a desvelar muchísimas incógnitas o muchísimas, digamos, cosas variopintas dentro de su profesión y de cosas nuevas que está haciendo también que no tienen que ver con su profesión, pero son muy interesantes. Antes de nada, feliz año a todo esto, porque aunque hayan pasado unos días, esto es como el típico trending topic de decir, bueno, trending topic no, sino como ¿hasta cuándo puedo decir feliz año? ¿No? Que lo mismo hay gente que en febrero lo ves y feliz año, y estás ahí un mes diciendo feliz año a toda la gente, ¿sabes? Totalmente. Recordaros que, por favor, like, campanita, suscripción, nos ayuda mogollón, la verdad es que nos hace muy happy y pues nada, esperemos que os guste este nuevo formato de entrevistas que, a ver, estoy yo solo, de normal está Pater, que lo habrás podido a lo mejor ver en algunos de nuestros capítulos. Hoy me han dejado solo ante el peligro, los muy buitres, ¿sabes? No los tengáis en culpa, les tenemos en cuenta y les echamos de menos, ¿vale? Estaremos a gusto. Estaremos a gusto igualmente. Pero este nuevo formato, pues a lo mejor hay veces que lo veis más de lo normal, porque los chicos estamos trabajando en otras cosas, en fin, ya y por disponibilidad hay veces que pues me quedo yo solo y no pasa nada y tan contento y ricamente, ¿vale? Entonces, dicho esto, pues bueno, empezamos. Yo te quería preguntar, quería enfocar un poco la entrevista cronológicamente, es decir, siempre suelo hacer lo mismo. Empezando por que nos cuentes un poco sobre tu trayectoria. Al principio yo sé que recuerdas el momento realmente donde tú no querías ser médico, ¿vale? Básicamente en el que pasaste de decir a lo mejor, incluso más allá, ¿cuándo pasaste de decir, digamos, ni de broma voy a ser médico, a cuándo te lo tomaste en serio y por lo tanto, ¿qué cambió en tu cabeza? Pues mira, resulta que es que cuando yo estaba en el colegio, bueno, lo típico, ¿no? Buen estudiante, sacaba notas y ¿qué hace todo el mundo? Pues te dicen, pues tienes que apuntarte a medicina, que pues lo de siempre, vamos, que la gente enseguida te dice lo que tienes que hacer. Entonces, como a mí eso me da mucha rabia, vamos, de siempre, desde que era pequeño, he tenido la impresión de que no me gusta que la gente dirija. Exacto, que me digan lo que tengo que hacer, que me dirijan o que me encasillen. Entonces no me gusta. Entonces, mi forma de rebelarme, entre comillas, es decir, ni de coña voy a ser médico. Pero la realidad es que luego, conforme se acercó el momento de la verdad, de elegir, ya estaba yo entre una ingeniería y una medicina y con un buen profesor, mi profesor de física, hablando, me hizo lo que luego comprendí que era el coaching, porque me dirigía mucho solo haciendo preguntas sin reflexionar nada al respecto, solo con preguntas. Me acabó dirigiendo hacia, oye, pero tú, ¿qué es lo que quieres? Y me di cuenta de que lo que yo quería era poder ayudar a la gente. Qué guay, que realmente cualquier profesión ayudas a la gente. O sea, sí, a su manera, digamos, pero todas las profesiones. Todas las profesiones ayudan a su gente. O sea, cualquier profesional tiene algo que aportar a la sociedad, ¿no? Pero evidentemente el paradigma de la ayuda a por las antonomasia clásico es la medicina. Entonces por eso me lancé a ello. No, además es interesante porque es cierto, es algo muy, muy loable lo que has dicho de que en toda profesión se puede conseguir ayudar a la gente en su nicho, en su campo, pero sí que es cierto que el estigma de eres médico pues ya va como por antonomasia con esa mochila de base, ¿no? Que evidentemente es así, porque esto me lleva, no sé si lo conté en algún canal, en algún episodio, perdón, pero me lleva a una... Me lo vendieron como un chiste, pero yo no lo veo como un chiste, sino lo veo como más bien una reflexión, donde decía... ¿qué diferencia hay a un médico, de hecho, un anestesista, justamente, porque, bueno, ahora os comentaremos, pero ya me he adelantado, he hecho un poquito de spoiler, médico y tal, pero bueno, vamos a seguir con el... Un médico anestesista acude a un taller y le dice al del taller, le dice, oye, porque hay una diferencia salarial
tan alta entre tú y yo, siendo que prácticamente hacemos lo mismo. Yo reparo coches y tú reparas personas. Se queda así el anestesista y dice, buena pregunta, pero la respuesta es muy sencilla. La diferencia radica en que tú reparas coches y yo personas, pero prueba a reparar coches con el motor encendido. Entonces al final se quedó como diciendo, ostras, claro, tú reparas un coche, pero al final es una materia inerte con el coche apagado, las llaves quitadas, y si pasa cualquier cosa, tal, pero al ser humano está encendido, no lo matas. Es una buena reflexión, la verdad, no lo había tenido en cuenta. Entonces es como algo interesante a tener en cuenta sobre esa, digamos, diferenciación, por así decirlo, en cuanto a roles, que al final... Pero bueno, no te quiero... No, este ha sido un comentario aparte. No, pero me parece muy acertado. De hecho, casi siempre todas las especialidades pueden llegar a compararse con alguna profesión clásica, ¿no? Sí, efectivamente. Muy manual. Sí. Y la realidad, ese detalle cambia. Yo creo que es lo que... A ver, evidentemente marca la diferencia, claro. Pero bueno, pero si tú, digamos, siempre has sido, como tú dices, un poco a contracorriente, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué decisión tuya, ¿vale? Vista con perspectiva, digamos, dirías que fue la que te ha hecho hacer donde acabas hoy? Creo que la has medio dicho, pero realmente ¿cuál fue la que te hizo el clic? Porque lo del coach que acabas de comentar está muy bien, pero ¿qué es lo que te hizo clic? Para ser médico. Para acabar donde estás incluso hoy. Sí, siendo médico, efectivamente. Pues es difícil. De hecho, yo es que diría casi que no creo en una decisión única, clave y muy importante que me haya definido mi camino, ¿no? Creo más bien en pequeñas decisiones o en pequeñas cosas que parecen totalmente insignificantes y que no tienen importancia. Vale. Que en su conjunto me han llevado hasta donde estoy hoy. O sea, cosas muy simples, cosas muy banales, que puede ser que luego en retrospectiva dices, ostras, pues como yo decidí esto en el pasado, pero una cosa que puede no tener importancia. Y creo que en mi caso le doy casi más valor a ese conjunto de cosas pequeñas, de pequeñas cosas. Pequeñas decisiones. Al final ya sabes que es lo que dicen, que las pequeñas cosas son las que marcan y las que generan luego las grandes cosas. Al final, esto traducido a las decisiones es un poco lo mismo, es realmente así. Efectivamente. Y yo creo que justo en eso radican los pequeños detalles. Efectivamente, de hecho. Esto me recuerda a un libro que no sé si lo habrás leído. En inglés se llama The Midnight Library. Creo que en castellano lo titulan como la biblioteca de medianoche. De medianoche, sí. Y habla un poco de esto, de cómo pequeñas decisiones que cambian en tu vida te pueden definir por completo, ¡pum!, radicalmente cuál tu camino. O sea, cambia por completo, pero son cosas que realmente no tienen por qué ser muy importantes. Entonces, en realidad no recuerdo nada así como muy clave que por lo que yo diga, ostras, pues... Me ha hecho clic esto para hacer eso. A ver, sí que es cierto que hay ciertas cosas que durante tu vida te hacen clic, te das cuenta de cosas. Sí. Pero no sé hasta qué punto eso me define al 100% o ha definido tanto mi camino como ese pequeño conjunto de pequeñas cosas. De lo que estás haciendo hoy en día, o sea, para acabar donde estás hoy en día, claro. Nosotros, de hecho, de eso hemos tenido la oportunidad también, la gente que haya podido seguirnos en el canal y que a lo mejor haya visto otras entrevistas, tenemos una de nuestras entrevistas, que de hecho fue la primera que grabamos, la de entrenador a piloto, que también marca un poco el cómo empiezas haciendo una cosa, o en tu caso... saltándote, aunque hayas acabado haciendo un poco caso a esa gente que te recomendaba esto. Efectivamente, sí. Pero porque al final el resultado es curioso que acabas haciendo. Pero al final, luego veremos en el transcurso de la entrevista cómo ese pequeño. Ya no es giro, es un giro, pero que se traduce en un añadido, lo que vamos a comentar después del tema del libro, etcétera. Pero en este caso la entrevista entre piloto es totalmente algo radical de cómo esas pequeñas cosas hacen que empieces haciendo una cosa y acabes haciendo una cosa totalmente diferente. Este chico en concreto pues empezó la carrera IBF, que es la de Ciencias de la Actividad Físico-Deportivas y tal, y acabas y a día de hoy es piloto. Un saludo, Raúl, por cierto, te mandamos un saludo a Raúl desde aquí, desde Cañas, que en breves lo vamos a ver a todo esto, bueno, nosotros, porque es amigo nuestro, y más o menos eso, es un cúmulo de esas cosas. Entonces, yo también pienso un poco como dices tú, la verdad. De hecho, hay una cosa que se dice un poco en el mundillo en el que estoy metido por esto del libro, que es cuando haces cosas, pasan cosas. Entonces, cosas que parece que no tengan ningún tipo de importancia, son insignificantes, de repente... pasan. Te abren muchas puertas. Y quizás son las que más te abren, efectivamente. Contra todo pronóstico. Sí. Y, digamos, si pudieses volver a tu, digamos, volver atrás con tu yo del colegio, ese yo del colegio,
¿qué le dirías? O, digamos, ¿qué consejos crees que le dirías y qué consejos crees que ignorarías? Es decir, si ahora dijeses, voy a volver atrás, de todo lo que me han dicho, ¿qué me hubiese gustado que no me dijesen? Y de lo que me han dicho, ¿qué es lo que le volverías a repetir, por así decirlo? Vale. Si tuvieses algo que Sí. reflexionar. Dos reflexiones, una en lo personal y otra en lo profesional, ¿vale? O en lo académico. En lo personal, yo le diría a mi yo del pasado que no puede ser que le preste toda la atención a los demás y ninguna a sí mismo, ¿no? Y creo que vivimos en una sociedad en la cual si te prestas atención a ti mismo te consideran egoísta. Sí. Y sin embargo, debería ser lo contrario, ¿no? Porque que tú te tengas en el centro y tú pienses en ti mismo se considera o debería considerarse un egoísmo altruista, porque tú tienes que estar bien contigo mismo para poder Efectivamente. darte a los demás, ¿no? Y yo creo que esas son unas cosas que le diría a mí al pasado porque he cometido graves errores por pensar solo en los demás. En los demás. Y no pensar en mí y no hacer un proceso de reflexión de esto a mí me conviene o no me conviene. Eso yo creo que, pero vamos, lo ignoraría por completo. O sea, creo que no sería capaz, con mis conocimientos y mi experiencia de 16, 18 años, no sería capaz de escucharme a mí mismo, a mí yo del futuro, de escucharlo y de decir, ¿qué quieres decir? O sea, no lo entendería, ¿no? Porque es complejo. O sea, al final, la vida es un aprendizaje. Te tienen que pasar cosas, algunas de ellas graves, para que realmente reflexiones, aprendes y experimentes, ¿no? El ser humano, ¿no? Aprende a base de palos, ¿no? Efectivamente, lo que no tiene sentido es que pretendamos saberlo todo sin pasar por cierto sufrimiento. Forma parte del aprendizaje. Y el segundo aspecto sería en el tema puramente académico, que no le engañen. O sea, que la universidad... Bueno, ya, está sobrevalorada, ¿no? En ciertos aspectos. Una parte es inevitable que tienes que hacerla porque a nivel tal es la única forma de acceso a ese conocimiento, pero cuando digo está sobrevalorada es un poco por lo que se espera de ella, quizás. Sí, sí. No, al menos al día de hoy. Sí, porque es totalmente diferente a lo que es un colegio o un instituto. Te metes en la universidad, es todo, creo yo, mucho más teórico de lo que debería. En carreras de este estilo, además. Sí, muy rígido, estructuras muy jerárquicas, sin capacidad o voluntad de cambio. Entonces, bueno, yo me llevé una gran decepción con el tema de la universidad, la verdad. Ya. Que eso no quiere decir que la haya disfrutado, que haya pasado unos buenos años de facultad, que haya... Sí. No quita eso, no, pero no, sí que exacto. fue un poco decepcionante inicialmente. Es decir, ostras, esto no me lo esperaba. A lo mejor es un problema de expectativas, ¿sabes? Y no es tanto... Bueno, pero al final las expectativas te las crean también bajo constructos mentales que a lo mejor tú esperas o incluso has visto en otras personas. Bueno, de hecho, mucha gente se puede sentir muy identificada porque es que yo creo que nuestras carreras son de las pocas en las que tú empiezas a estudiar una carrera y sabes que te vas a dedicar a eso. Sí. Bueno, también hay mucho, por lo menos en los últimos años yo me he fijado que hay mucha caída por medio de gente, me refiero, mucho margen de gente que luego se desvincula, pero sí, por lo general sí. Por lo general pero que una persona que estudia Derecho y que es abogado y tal, o sea, luego a lo mejor acaba siendo cualquier otra cosa, ¿sabes? Entonces, la gente se puede sentir muy identificada con esto de decir, totalmente de acuerdo, o sea, yo he estudiado una carrera, cuando me metí ahí no tenía ni idea de lo que era, me ha decepcionado por completo y encima luego ni siquiera me he podido dedicar a eso para lo que me he preparado tantos años y le he echado tantas horas. Con el pronóstico que yo tenía en mente de... Claro. O sea, entonces, sí, eso pasa. Eso pasa un montón. Lo que pasa es que yo hablo más un poco desde el punto de vista de la gente que se decepciona después. Es decir, de que a lo mejor se da cuenta de que no es lo que quería. Y al final te das cuenta cuando estás en el campo de batalla, que digo yo. Porque yo conozco mucha gente, por ejemplo, que le puede gustar mucho el campo de la rama de la sanidad, en este caso, de la medicina, pues a nivel teórico, es decir, le gusta mucho comprender, a nivel ciencia, le gusta mucho... Es muy cientifista en este aspecto, pero a nivel práctico, esa sobrecarga de responsabilidad que conlleva le viene grande. Entonces dice, esto me va a hacer a mí ser de alguna forma infeliz, porque no voy a ser capaz de trabajar en algo en lo que me supera o no soy capaz de sobrecargar con esta carga. Pero eso en cambio me apasiona. Es decir, es una especie de amor-odio contrapuestos, son unos sentimientos encontrados que puede pasar en todas las profesiones, ¿no? Pero por lo que estamos diciendo. Y
digamos que llegaste, bueno, ya adelanto de que eres médico, eres anestesista, especialista en anestesia en este caso, y digamos que llegaste a la anestesia pediátrica, ¿vale? Casi sin buscarla, prácticamente, ¿no? Sí. A ver, es cierto que me gustaba, ¿vale? Sí, Para quien no lo sepa, bueno, los médicos en general, el 90% de los médicos que estudiamos medicina en España, luego tenemos que hacer una oposición, que es el examen MIR. sí, el MIR, efectivamente. Hay otros exámenes, por ejemplo, está el EIR, está el FIR, Sí, está sí, el sí, PIR, sí, o sea, hay un sí, montón, ¿vale? sí. Pero en concreto los médicos, en el sistema público español solo podemos trabajar si tenemos la especialidad. Es decir, si hemos hecho un examen MIR para el que nos hemos preparado durante un año y luego hemos hecho una residencia de entre 4 o 5 años. ¿Eso es parecido a lo que pasará con lo de Derecho, que solo puedes ejercer de ello si haces el máster? Salvando las distancias, porque en este caso es un examen y en este caso en el de Derecho es un máster. Es decir, tengo entendido de que cuando tú estudias la carrera de Derecho, para poder ejercer, tienes Sí, que hacer un máster que te acredite como para ello, ¿no? sí, es como que ahora hay muchas carreras que les obligan a hacer un máster habilitante, ¿no? Que te Exacto. habilita para... Efectivamente, para poder ejercer. En este caso sería prácticamente lo mismo, porque antiguamente estaba la figura de que si no te sacabas la especialidad eres médico de familia, pero a la familia no han hecho especialidad. Sí, sí, claro, Con lo familiares de cual, especialidades de hace un montón de años. claro, por eso digo, Sí, y sí, sí. entonces me refiero, si tú ahora haces la carrera de medicina, pero no haces el MIR, ¿puedes trabajar de médico? Puedes trabajar de médico, sí, sí, claro que puedes. Ah, vale, entonces Claro es que habilitante puedes. igualmente. Entonces Sí no que, es... sí que puedes, sí que puedes. O sea, Vale, entonces no es no exactamente es lo que te mismo. habilite, es que te da la formación como especialista. Bueno, claro, en eso sí, ¿vale? sí, Entonces, sí, vale, Y que en el sistema público español debes tenerla para poder trabajar. vale. De esa especialidad que hayas De elegido, esa evidentemente. especialidad, Vale, sí, efectivamente. yo lo había enfocado entonces de otra Entonces, forma. Perdón. realmente la residencia, lo que es el ser médico interno residente, Ujú. es ese periodo de 4 o 5 años en los cuales tú estás al mismo tiempo trabajando y formándote. Ujú. Entonces, casi todos los médicos de España hemos pasado por ahí. Y yo cuando acabé esta época de residencia, que es tú eliges un hospital en el que estar durante 4 o 5 años y la especialidad en la que quieres dedicarte, Ujú. luego ya saltas y vuelas y tienes que buscarte un trabajo. Entonces en ese momento mi jefa dijo, oye, necesito uno que haga anestesia pediátrica. Entonces a mí me gustaba y dije, yo quiero. Claro, ostras, qué fuerte. Entonces realmente era algo con lo que no contaba, efectivamente. Y también puede ser que sea algo de salirte dentro de tu esto de ir a contracorriente, porque es como Es bastante- nadie quiere eso porque quizás es lo que más respeto dentro de eso da y tú dijiste, allá que voy porque supone un reto para mí, ¿puede ser? Totalmente, totalmente. O sea, yo conozco, tengo gente conocida, muy buenos anestesistas, auténticos referentes en sus campos, que anestesiar a un niño les da un pavor. Claro. Hombre, es que Entonces, es un tipo de paciente muy... sí, o sea, es muy delicado. Muy delicado, Entonces, efectivamente. ese plus de complejidad o de efectivamente ir un poco a contracorriente, lo que muy poca gente se atreve a hacer, allá voy yo. Aparte de que me gustaba Sí, el bueno, paciente pediátrico. Me claro. gusta Es que eso también tratarlo. marca la diferencia, ¿eh? Claro, o sea, Porque si no te gusta, si lo tomas meramente como un reto, no, me tiene que gustar. claro. Me gustar, porque retos hay muchos en la medicina Efectivamente. y muchos de ellos no me gustan y no me quiero marcar ahí. Efectivamente, No claro, me quiero claro, marcar claro, ahí. claro. O sea, ¿qué tiene entonces de, digamos, qué tiene esa especialidad, digamos, que a quien la vive de verdad? O sea, que haga que, digamos, que enganche tanto, digamos. ¿Qué es lo que tiene esa especialidad? Quizás el trato con niños, meramente dicho, aunque los tratas en anestesia, prácticamente están los pobrecitos míos. Yo te voy a contar mi experiencia, no sé si es la de todos. Es cierto que, un inciso, los anestesistas por regla general trabajamos solos, porque hay un anestesista por quirófano. Claro. ¿no? Entonces, eso llega a un punto en que acabas como perdiendo un poco la realidad de lo que hacen tus compañeros o de cómo viven la especialidad de tus compañeros, salvo por los momentos de pasillo, de hablar con ellos, de guardias en las que coincides con gente, comidas, cenas. Salvo por esos momentos pierdes un poco la realidad del... Entonces, yo te puedo contar mi experiencia personal. Yo, la realidad es que lo que más me gustaba de la anestesia pediátrica era ser consciente de que cualquier persona que entra a quirófano, cualquiera, va acojonada. O sea, no sabe lo que le va a pasar, Claro, claro, claro. tiene un miedo increíble Claro, claro. a que pueda pasar cualquier cosa. Ujú. Y un niño, además, con incertidumbre que ni siquiera sabe qué es eso. Claro, O pobrecito. sea, ni siquiera lo entiende. Entonces, para mí una de las cosas más atractivas era lograr que ese niño, que no tenía ni idea de a qué se enfrentaba, ni sabía de qué iba el tema y que probablemente tenía mucho miedo,
de separarse de sus padres o de que gente desconocida lo cogiera y se lo llevaran a un quirófano. Claro. O sea, lo que más me gratificaba era conseguir que ese niño Estuviese a gusto. estuviese a gusto Qué guay. y se durmiera a gusto y que Jolín. se despertara a gusto y que no sufriera y que No tuviese esa sensación de desapego de los padres, que le fuese como pasar un rato. Y que se haya decidido corto, que se haya hecho corto. Efectivamente. Eso es interesante. Efectivamente. Qué guay. Entonces, para mí eso era como lo más interesante, o lo que más me gratificaba. Claro. Eso, y otra cosa también, que los padres igualmente estuvieran a gusto. Claro. Que ellos tampoco sufrirán de ver a su hijo berreando para meterse en quirófano. Claro. Entonces, son unas cosas que evidentemente no siempre se consigue, pero la mayoría de veces así era y me fascinaba. Eso hace muchísimo el profesional, o sea, eso es una locura. Y digamos, ¿hay alguna guardia o situación concreta en pediatría, por así decirlo, que digamos que haya cambiado la forma la forma de ejercer la medicina? Por ejemplo, en este caso, ¿alguna cosa que puedas destacar tú en concreto? Realmente. Porque entiendo que realmente, perdona, sí. Efectivamente ya es bastante esta apreciación de decir el desapego de los padres para que pase corto, bla, 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 bla. Pero bueno, ¿alguna situación en concreta más centrado un poco en el cambio que haya podido ser a nivel ejecutar la medicina? ¿Alguna guardia? Yo creo que es un poco igual que antes, igual que lo que hablábamos de una decisión muy importante que te haya dirigido tu camino, ¿no? Te haya cambiado, te haya hecho llevar hasta aquí. Creo que con esto me ha pasado algo parecido. Son pequeñas cosas que voy diciendo, esto voy a intentar hacerlo así, esto de esta otra forma. Pero sí que en el plano más personal, el hecho de ser médico anestesista y ver la gravedad de los pacientes, la realidad del mundo, ¿no? Porque hay personas que sufren mucho, hay personas que desgraciadamente se enfrentan a enfermedades muy graves o accidentes totalmente inesperados. Eso, saber que existe ese dolor, saber que existe ese sufrimiento, saber que lo valiosa que es la vida, me ha permitido muchas veces decir, no puedo derrocharlo. Claro. El regalo que tengo, que es mi vida, no puedo derrocharlo. Además, efectivamente es una buena reflexión, porque somos uno y una vida tenemos y un tren pasa, eso es cierto. Y hay quien decide vivirlo y decir, pues mira, lo vivo con una plenitud, siendo plenitud de guiarme por un poco el concepto hedonista de voy a disfrutar al máximo posible, y hay otros que no. Pero bueno, es verdad que al final uno tiene que darle importancia a eso, efectivamente. Y digamos que, siendo todo lo que te ha supuesto a ti y todo, porque me consta que por lo que comentabas también cuando hablábamos tú y yo, digamos sí. Que te gustaba mucho esto, descubriste que además, pues eso, aparte de esa voluntariedad que has expresado anteriormente, te gustaba mucho la anestesia pediátrica y el paciente pediátrico. Cuando dejaste la anestesia pediátrica, ¿vale? Más allá del cambio profesional, digamos, porque al final es un cambio de dejar esta especialidad, por así decirlo, ¿qué es lo que más te costó recolocar, digamos, a nivel profesional y emocional, realmente? ¿Qué es lo que más te costó? Pues mira, es algo que creo que es un aprendizaje súper valioso, que de hecho agradezco haberlo tenido tan pronto durante mi vida profesional, y es la idea de que somos totalmente prescindibles. Totalmente. Totalmente prescindibles. O sea, totalmente. Da igual lo bien que hagas tu trabajo, da igual lo a gusto que en este caso se duerman y se despierten los niños, da igual cuánto esfuerzo hagas, da igual, eres prescindible. Eres prescindible, eres totalmente reemplazable. Eres un número. Eres un número. Eres un número, Eres sí. un número. Estoy Entonces, totalmente de acuerdo con eso. Es algo como que, evidentemente, me dolió mucho abandonar la anestesia pediátrica porque era algo a lo que estaba disfrutando y era algo a lo que le estaba dedicando mucho tiempo. Con proyectos ajenos al hospital para ayudar a otros anestesistas pediátricos a atender lo mejor posible a sus pacientes pediátricos. Y pese a todo ese esfuerzo, un día estás fuera. Y te das cuenta que es totalmente prescindible. Entonces, ese aprendizaje es valioso. Además, también hay mucho intrusismo. Es decir, cuando hablo de intrusismo, no hablo de intrusismo laboral como el concepto. Igual estoy empleando mal el término. No es tampoco intrusismo, sino hay mucho, ¿cómo diría yo?
digamos, sustituciones a beneplácito de algunos. Es decir, pues mira, voy a quitar a este porque a lo mejor quiero meter a este. Parece que no, y a lo mejor no se ve tanto como a lo mejor antaño, pero se sigue viendo. Entonces, digo yo, eso Sí, es sí, una sí. cosa que, porque a lo mejor, pues me da la sensación de que se ve en todos los sectores, quizás en el sector privado más, porque en el sector público quizás está más cogido, pero siempre hay como rotaciones o cambios que dices, da la casualidad de que, ¿qué sentido tiene que me hayan cambiado a mí? Cuidado, si no hay Sí, sí. ninguna aparente, Sé por dónde vas. ¿sabes? Sea o no algo premeditado, lo de cambiar uno por otro, sea uno premeditado, lo que está claro Es es que eres que prescindible. ahora mismo eres prescindible y en el Sistema Nacional de Salud, o por lo menos en el que nos movemos nosotros, que es la Comunidad Valenciana, Sí, pues desgraciadamente, bajo mi punto de vista, hay mucho recambio. Hay mucho recambio. Y hay mucha gente, muchos profesionales sufriendo mucho porque se han formado muy bien en una área muy específica y muy delicada y de repente están fuera. claro. Están fuera. Y vienen otros que tienen que formarse muy bien en un área muy específica y muy delicada y que dentro de unos años estarán fuera. Entonces, Ya, existe ya. ese recambio. O sea, cíclico, al final es todo cíclico. Sí, es cíclico, pero es malo para el profesional que se va después de tanto esfuerzo, es malo para el profesional que entra sin tener ni idea. Claro. Y de la repercusión que tiene a los pacientes. Efectivamente, a los pacientes Claro. que son al final lo más importante de nuestro sistema. Ujú, claro, Entonces, claro. es así. Ojalá cambie en algún momento, pero vamos, desde luego, eso Ya. lo más flagrante es en el caso de los enfermeros, que Ya, un día bueno. están en la UCI y al día siguiente están. Hay quien nos compara con peones de obra, en ese sentido. Al final es como... Pero es que luego lo mejor de todo es... Ya no es que te pongan en un sitio o en otro, sino es que dan por supuesto que vas a tener el mismo nivel de manejo, Efectivamente. de conocimientos quizás, sí. ¿qué tal? Y se piensan que es que como cuando tú sales de la carrera y te escupen del sistema, Sí. dices, como no has sabido hacer esto que es súper básico, es básico para la persona que de esta especialidad lleva X años, Claro, pero yo acabo de aterrizar, por claro, ejemplo, y a mí nadie me lo ha explicado. Y al final, la maestría en algo claro, lo da la práctica, y la práctica te lo da la continuación de los actos y la repetición de los mismos, claro. / experiencia. Es que Entonces, lo que no tiene sentido es que la gente o las personas que administran toda esta situación se piensen que una persona que sale de una carrera o que ha estado X años en un servicio o en una unidad esté capacitada para hacer cualquier cosa. pues eso es algo que lleva pasando Sí, está claro. años, Está si claro. no toda la vida, años. Y la fórmula no la vamos a encontrar nosotros. Que va, O sea, nosotros simplemente no. pues esto es una reflexión. Y ya está. Efectivamente, Ya está. es una reflexión, pero al final es así. Muchas veces, digamos, la gente no sabe exactamente a lo que se dedica un anestesista, más allá del hecho de decir, duerme a personas, maneja lo que es esto. Ujú. Para que se entienda bien, ¿qué nivel de responsabilidad y preparación, va un poco por coalición de lo que estábamos hablando, hay detrás de dormir a un niño, por ejemplo, en quirófano, por continuar el hilo conector, porque da igual que lo hayas hecho? A ver, hay diferencias, pero además, concretamente un niño, también me puedes Sí. decir la diferencia que puedes encontrar tú, salvo lo que has dicho antes de que pues el tipo de paciente ya te marca el ritmo, ¿no? De más miedo, más tal, cual. Pero, ¿qué hay detrás de eso? Sí. Es cierto que bajo mi punto de vista dormir a un niño es más delicado, ¿no? Claro. Pero en cualquier caso, ambos pacientes, tanto una persona adulta como un niño, anestesiar es sumamente complejo, en el sentido de que mm, tienes que garantizar que todo su cuerpo siga funcionando Claro. El ejemplo que mientras, decíamos antes del mecánico, mientras el cirujano trabaja. está trabajando en las mejores condiciones posibles para que pueda hacerlo bien. Correcto. Porque el objetivo de una cirugía es Resolver. resolver algo, ¿no? Entonces, es sumamente complejo. Y yo diría que lo más importante es que son muchas cosas, evidentemente. Ya, son porque muchas cosas. Al final tienes que tener en cuenta la protección neurológica, que la función respiratoria sea correcta, que el sistema cardiovascular esté Sí. funcionando de forma óptima, que no haya ningún problema renal. Entonces, son muchísimas cosas, pero probablemente lo más importante es asegurarte de que ese paciente
le llega oxígeno a todo su cuerpo. Claro. Porque ¿Qué el es lo- paciente no está respirando por sí mismo. Claro, está respirando está porque, entubado en esas situaciones. efectivamente, porque yo lo estoy asistiendo. Claro, ¿no? claro. Eso, Sí, estás supliendo unas funciones por él que realmente no puede hacer en esas condiciones, valga la redundancia, porque tú no puedes tener una persona en ausencia de dolor de forma medio inconsciente engañando al sistema nervioso central y que funcione todo perfecto. Efectivamente. O sea, ¿Sabes? nosotros tenemos que estar continuamente controlando que todo va bien. Entonces, lo que aparentemente hace un anestesista es simplemente dormir al paciente, Ujú. que es, no sé exactamente qué piensa la gente que es dormir, pero es un proceso complejo en el que tenemos que hacer cálculos de dosis, en el que tenemos que decidir exactamente qué fármacos son los convenientes para cada persona. Debemos luego usar los utensilios correctos para hacer las maniobras de Sí, manejo que de al vía final aérea. La monitorización muy exhaustiva, tanto a nivel cardiovascular, respiratorio, como neurológico. Sí. Entonces, toda esa complejidad, que eso solo el dormir, luego se suma todo el mantenimiento Ujú. y, sobre todo, garantizar que el posoperatorio es lo mejor posible. Entonces, Es muy compleja la es pregunta, complejo. es verdad, es compleja. Y en el caso concreto del pediátrico, además, es que creo que o sea, es un paciente tan delicado que tienes que tener todo súper medido, ajustado todo a peso y no puedes abandonarlo ni un minuto. Claro. Claro. Tienes que estar súper pendiente, porque en cualquier momento... Sí, puedes Mira, compensar. los niños son muy agradecidos, en el sentido de que Recuperan rápido. se recuperan rápido. Pero a la vez se descompensan rápido. al mismo tiempo se descompensan muy rápido, ¿no? Entonces, tienes que estar súper pendiente y la función principal del anestesista es detectar cualquier problema de forma inmediata y ponerle solución de forma inmediata. Claro, Eso es lo más importante. es una Entonces, claro, locura. no puede ser... para eso estamos ahí. Muchas veces no ocurre nada, pero cuando ocurre lo detectamos inmediatamente y lo solucionamos inmediatamente y no hay margen de error. Claro. Hay como cierta analogía con el tema, o se bromea un poco los anestesistas, ¿no? Que si el café, el periódico... La realidad es que tenemos muchos momentos muy estresantes en el que pasamos de 0 a 100, porque efectivamente estamos simplemente monitorizando al paciente, vigilando sus constantes, escuchando el ruido que hace el monitor, sabiendo que está todo correcto, vigilando que el cirujano tiene las condiciones ideales de trabajo, que los fármacos están en el nivel correcto. Y de repente hay cualquier evento que te pone en alerta al máximo. Claro, entonces, pasas de 0 a 100 en nada. De 0 a 100 en Claro, nada. De 0 a 100 en nada. Y a veces es en las que guardias. Esa es la biología del cuerpo humano, Sí. es que es así funcionamos. O sea, algo que aparentemente está siguiendo una secuencia normotípica, por así decirlo, de repente se pasa, ¡pum! Y ya, es que es Puede así. pasar cualquier cosa. Sí. Y, por ejemplo, a nivel sistema sanitario, un poquito, guardias, realidad médica, etcétera, sumas más de 7.000 horas de guardias en tus menos de 7 años o 7 años trabajando. Lo calculé el otro día. ¿Cómo se traduce? Porque me dejaste loquísimo con esto. No recuerdo cuando te dijiste un año tenía cuántas horas, 1.000 y pico. Creo que un año laboral ronda las 1.000... No, 1.800. 1.800 horas, 1.800 horas, sí. ¿No? Que son como 37 y media por 52... Más o menos, que son las semanas que hay. 1.800. Efectivamente. Madre mía, y eso sin tener en cuenta los días que tú tienes de vacaciones libres, etcétera. Estamos hablando de un cómputo analógicamente laboral, de lo que la trabajas. Sí. Básicamente. Y impacto real en la vida de un médico de estas guardias, porque todo el mundo sabemos que eso es una típica cosa que incluso los propios pacientes saben, es inhumano enfrentarte a guardias de 24 horas, que no entiendo cómo siguen existiendo, donde todo no hace falta ser médico ni nada para saber que la mente no rige igual, y menos en una persona que tiene tal cargo de responsabilidad. Entonces, quiero saber cómo influye esto y si el sistema actual se centra en ese desgaste mental del médico o sigue funcionando. O sea, ¿qué es lo que hace que siga funcionando y por qué? ¿Y cómo repercute eso en la vida de un médico, digamos? A ver, mi interpretación, que puede ser errónea, pero mi interpretación es que si montaran un sistema diferente, es decir, sin guardias de 24 horas, un sistema, por ejemplo, por turnos, puede ser que no hubiera médicos suficientes para cubrir
todas las necesidades asistenciales. Claro, porque eso enlaza con el sistema, con la pregunta que luego te haré Claro, o sea, del sistema al sanitario de final salud. hay que tener una cosa en cuenta. Si yo fuera a turno, si yo solo trabajara mis, no sé cuántas son, 1.800 horas al año, dejaría de trabajar las 1.000 horas extras que he trabajado promedio cada año de mi vida laboral Claro, como médico. claro, claro. Entonces, yo en realidad no he trabajado 2.800, he trabajado muchas más. Claro. Entonces, eso es como si falta. Yo soy un médico y medio. Claro, sí. Entonces, Pero es que al final son como 1000 horas más al año, realmente, más o menos. más o menos. No llega, pero casi. Más o menos, depende del año. Hay años que Claro. más, hay años que menos. Depende de un poco de. La residencia es lo más duro porque haces Sí, mucho más guardias. claro, claro. Pero es que eso, o sea, pero ¿y eso cómo se traduce en, digamos, qué impacto tiene eso en la vida dentro de un hospital o más en concreto de los médicos? Y sobre todo también, ¿qué crees que el sistema actual, también, por eso te lanzo dos preguntas en una, porque como van ligadas, quiero que me las... ¿qué crees que el sistema actual tiene en cuenta, digamos, en el desgaste mental del médico? Porque cuando vais a huelga, entre otras cosas, de que faltan médicos, hace falta tal, háblame un poco de todo ese cómputo. Vale. Te lanzo A ver, un cóctel de preguntas de una. el ánimo general en el hospital, por este hecho de las guardias, suele ser bajo. Suele ser bajo. O sea, la gente ve que pasa mucho tiempo en el hospital Claro. y que le gustaría estar en su casa. Claro, Le gustaría estar en su casa. ¿No? Evidentemente. Porque hay que tener en cuenta una cosa, que a lo mejor esto no se sabe, pero las guardias son obligatorias. Efectivamente. Solo tienes posibilidad de dejar de hacer guardias a partir de los 55 años. Madre mía, claro. Entonces, que ya estás ya, como digo las yo... guardias son obligatorias. Entonces, hay gente que no querría hacer guardias. Ya. Hay gente, y ahí estás, haciéndola. Entonces, claro, eso desgasta mucho porque te ves obligado a hacer algo que realmente no quieres hacer. Extra. Ya. Porque no es que tú hagas tu jornada normal, no, es que aparte de tu jornada normal tienes que hacer extra. Es que eso, ¿cómo influye eso luego en el desgaste anímico incluso del mismo médico? Porque parece que la gente entienda que sois biomáquinas que tenéis que rendir igual siempre. Pues es muy curioso porque Mucho café al final y la taurina se no me convierte en gusta- tu amiga. no me gusta el café del hospital. Ya, Entonces ya. no puedo tirar de ese recurso. Claro. Pero yo sé que me doy cuenta que al final, pues cuando tu voluntad es que el paciente esté lo mejor posible, que esos momentos tan estresantes como es un quirófano esté lo más confortable posible, esté tranquilo. Entonces hablas con él, lo tranquilizas, le ofreces lo mejor que puedes darle. Y te das cuenta que conforme avanza la guardia, ya no eres capaz. Claro. O sea, emotivamente, o sea, Orgánicamente. o sea, lo primero que baja es tu capacidad de empatizar con el paciente. No puedes, claro. es imposible. Entonces pierdes esa energía emocional. Quítale el hambre y el sueño a un hombre y conocerás su peor versión. Eso es así. Pues a las 4 de la mañana, Claro. o sea, porque entras de guardia, entras a trabajar tu jornada ordinaria de 8 a 3 y a las 3 empieza tu guardia, a las 3 de la tarde. 8 de la mañana a 3 tu jornada ordinaria y a las 3 de la tarde empieza tu guardia. Y puedes ir concatenando trabajo. A lo mejor te plantas a las 4 de la mañana que solo has parado para cenar. Claro, es que es una locura. Has parado para cenar y a lo mejor deprisa y corriendo, te comes un bocadillo, como puedas. Y eso el sistema lo sabe, ¿y por qué no hace nada? Porque cuando salís a huelga, yo creo que no hay nada más inquietante en el país, por ejemplo, en España, que yo realmente cuando se movilizan los médicos me asusto porque no es lo mismo. Y y es igual de importante, y desde aquí, vamos, es todo importante sin menospreciar ni tal. Es lo que hablábamos antes, que toda profesión tiene mucho que aportar. Efectivamente, a la sociedad. pero cuando se paralizan los médicos es como si está paralizando un motor que cuando juegas con la salud es como que la gente dice, cuando juegas con el dinero y con la salud, cuidadito, eso no me lo toques. Entonces, claro, ver a los médicos manifestarse en huelgas y cosas así, dices, si Sistema lo sabe, ¿qué hace? O sea, no entiendo, ¿me entiendes? Ya. Uf, es difícil, ¿eh? Es central, ya sé es que es un diagnóstico difícil, Nunca mejor dicho. Efectivamente. Me aventuraría a decir que el motivo principal es que no hay dinero. Ay, claro. O sea, hay dinero para lo que quieren. Claro, ¿no? Efectivamente. Eso pero siempre es el tema estrella de siempre. Este país está profundamente endeudado, como muchos otros países del mundo, profundamente. O sea, más del 100% de deuda respecto al PIB, una barbaridad. Entonces, que nos planteemos hacer modificaciones al sistema sanitario que pasen por mejoras de las condiciones laborales para mejorar la asistencia a los pacientes, es decir, para
producir una mejora de la calidad asistencial, no se lo pueden permitir, porque eso Claro. implicaría mayor gasto. Claro, Mayor gasto empieza público. cuidando a lo que tienes para que puedan estar contentos y prestar mejor servicio, pero si no los cuidas porque no hay Claro, dinero, o efectivamente. mejor dicho, no lo destinas a eso. Efectivamente, lo que hablábamos antes, lo del piensa primero en ti y serás un egoísta altruista. Claro, por eso la gente se va a la fuga de cerebros, que hemos hablado también aquí muchas veces en toda la vida. Pues es posible, sí. Es posible que al final dices, no me merece la En pena. todos los sectores yo observo que faltan médicos, incluso en el sector privado, como más también, pero Sí, en todos. Sí, hay mucha carencia. Hay Muchísima carencia, concretamente. Entonces, ese yo creo que sería, no tengo cifras, pero yo creo que es el diagnóstico más importante, el diagnóstico principal. Hay diagnósticos secundarios, evidentemente. Ya. Pero el diagnóstico principal yo creo que es ese. Ujú, Que solo hay dinero para ciertas cosas ujú, o para contentar a ciertos grupos. ujú. ¿Y tú qué cambiarías, por ejemplo, si tuvieses que poner una solución a esto? ¿Qué crees que haría falta para que este sistema funcionase mejor? Aparte de que, evidentemente, el dinero se destine mejor y que con eso, por ende, haya más médicos. Pero claro, así un poco como si dijésemos, quizás un pequeño cambio, por así decirlo. Quizás que suprimiese las guardias de 24 horas para que el cerebro rija mejor. O que se estableciesen más turnos rotativos con los médicos de los que se dispone. No sé, estoy inventándome cosas. Pues sí, tal vez turnos de 12 horas sería mejor que turnos de 24 horas. Yo No sé creo que si sí. todo el mundo estaría de acuerdo, la verdad. La gente no lo suele hacer también porque a veces mirando por ese interés propio, miran en, ostras, pues me junto estos días, tengo más días de vacaciones y al final es como sarna con gusto no pica, ¿no? O no Bueno, pero en el escuece. caso del médico no es aplicable porque nosotros trabajamos de lunes a viernes normal y de vez en cuando extra Ya. una guardia. Pero esa guardia de 24 horas no te quita 3 Ah, días. o sea, pues en el caso del Sí, en personal de el caso de enfermería, enfermería sí. muchas veces sí. Porque hablábamos, porque enfermería son turnos a veces de 12 horas y entonces tú trabajas 12 horas de mañana, 12 horas de tarde-noche y libras 3. Claro. Porque con 12, 24 es como si hubieras hecho. Pero bueno, quizás eso también es un poco, depende de la especialidad, tal, ¿no? ¿Eso es siempre así? Así. Sí, así siempre. O sea, yo trabajo Vale. lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, mis 7 horas al día, de 8 a 3. Y luego, si hace falta, por ejemplo, el viernes me quedo de 3 a 8 de la mañana del día siguiente. Vale. Pero eso vale. no me hace a mí librar 3 o 4 días después. Ya. Si yo tengo una guardia el martes, el miércoles por la mañana, afortunadamente no trabajo, Ah, porque ha habido momentos en que sí que se trabajaba. O sea, la gente ha llegado Sí. a trabajar 24 más 7, 31 horas seguidas. madre mía, eso es Eso una locura. está cada vez Mm, más controlado. ya, ¿vale? ya, es Pero que claro. después de trabajar 24 horas, descanso esa mañana que tenía que haber trabajado, pero si esta guardia es el martes, descanso mi cosa, jueves vuelvo. Ya. Entonces, Ya. 24 horas de trabajo real no se considera en términos de. O sea, no se considera como que yo ya haya hecho mi jornada normal. Es Ya. una jornada que llaman complementaria. Complementaria. Que es un lío. O sea, Ya, yo, no, si tuviera que cambiar algo de cómo está montado ahora el sistema para los médicos, sería lo de la jornada complementaria, porque es un lío legal que se han montado en algún momento en que esto era más o menos factible ujú. y es una locura, porque la mayoría de trabajadores de cualquier sector se rigen por jornada ordinaria, jornada extraordinaria. Correcto. Y la jornada extraordinaria tiene como 3 características importantes. Que como mucho puedes hacer 80 horas al año, que es voluntaria, Ah, mira. y que te tienen que retribuir con un extra respecto a tu jornada ordinaria. Ujú. Entonces, si la hora de jornada ordinaria son 10 euros, pues te tendrían que pagar, por ejemplo, 12 y 12 euros y medio o algo así, que es claro. como un plus de un 25%, ¿no? Sí. Si fuera un día festivo, porque te han llamado para hacer algo un sábado o un domingo, pues incluso se comenta que tendría que ser en vez de 10 euros, 17 y medio. Sí, porque Claro, estamos que- festivos, claro, se que esté bien comprende que es compensado. conciliación, etcétera. Eso es, o sea, Ajá. entre un 25 y un 75% extra. Bueno, pues la jornada del médico no hay límite de horas. Yo he llegado a hacer 1.200 horas al año. Madre mía, es que eso es... El segundo punto es que no es voluntaria, es obligatoria hasta los 55 años. Claro. El tercer punto es que te pagan menos las jornadas de guardia, la hora de guardia te la pagan menos que la jornada ordinaria. ¿En serio? Sí. O sea, ¿en serio? Me acabas En de serio. dejar loquísimo. Si tú haces los cálculos, tú coges tu salario anual base, lo divides entre todas las horas trabajadas y a ti te pagan más la jornada ordinaria que la jornada de guardia. Entonces, claro, eso es como, Claro, es como eso- ya cuando te explota la cabeza y dices, Claro. encima Entonces, de ¿qué quién estoy me obligan, haciendo? Claro, encima ¿qué de quién estoy me obligan haciendo? a estar aquí, Claro.
no puedo estar con mi Y familia. no se pierdo- puede luchar contra eso. O sea, luchar no me refiero. O sea, no se puede negar, porque al final. Es que has dicho que es hasta los 55, pero qué fuerte, ¿no? Es que es obligatorio. Si trabajas, Ya, en el ya. sistema, si trabajas en el sistema público, ¿Es así? en algún momento te vas a ver obligado a hacer guardias. Ya, pero no es lo mismo. Bueno, sí, O- pero. Ya. Eso sí que es cierto. No te iba a decir que no es lo mismo que. Pero bueno, sí que entiendo que es verdad que cada X tiempo, pues al final, lo que pasa es que no deja de no compensar haciendo eso cuando te paras a pensarlo, claro, haciendo ese cálculo. Pero. A ver, lo único que salva la situación es que, Pero claro, sí- pues de repente te montas, ¡pum!, 17 horas de salario en un día, ¿sabes? O sea, es como que tiras por ahí. Emocionalmente, es que lo único vale. que puedes pensar y dices, Ya. vale, pues hoy he ganado X, Sí, que te lo juntas, que te lo viene el Claro, split de golpe, que digamos. te viene de golpe. Pero Ya, si lo ya. piensas fríamente, Ya. o sea, estás durmiendo fuera de tu casa. Pero bueno, yo creo que está un poco pensado por eso, ¿no? Porque aunque sea así, digamos, está, pues claro, al final la compensación viene un poco así, quizás, ¿no? Más sí, o menos. pero hay como una noción de que los médicos ganamos mucho dinero y efectivamente tenemos salarios más elevados que nuestra población, eso es innegable. O sea, porque Sí. hay muchas personas que están sufriendo mucho con la pérdida de poder adquisitivo que ha habido por la gran inflación Ujú. y sus salarios tan bajos que les han mantenido. O sea, hay mucha gente sufriendo muchísimo, eso es innegable. Sí, hay, sí. hay mucha problemática social desde el punto de vista económico. Ujú. Entonces, los médicos tenemos salarios mayores que los de nuestra población, pero no nos engañemos. No es porque, como somos médicos, ganamos más. Ya, es porque ya. trabajamos incontables horas. Sí, Muchas más exacto. horas de las que un trabajador. En otro sector o en de- otra situación, Hay excepciones. A un autónomo. bueno, claro, eso Ah, es. Claro, la palabra misma lo dice. Claro, autónomo, o sea, pues ahí claro. puedes estar, si quieres, 24 horas al día, Sí, todos los días del año, ¿no? Sí, él decide. Claro, Claro. pero. Sí, pero pero un asalariado clásico. Ya, con Nosotros- diferencia. Nosotros trabajamos, pues eso, un 50-60% más de horas y por eso ganamos más. Claro. Y la verdad es que me parece súper interesante y la verdad que es así. Además, es que eso yo siempre he pensado que es la parte fundamental que lo justifica, evidentemente. Pero vamos a dar un giro. Vamos a hacer un he venido a hablar de mi libro. Perfecto. Porque esto sí que es un giro interesante, porque, como he dicho antes en la introducción, él, digamos que es un médico que se sale un poco de la regla, o que digamos, no es que tampoco se salga de la regla, porque seguramente habrá más, a lo mejor, personas que hayan escrito, pero cuando digo que se sale de la regla es porque lo que ha escrito y de lo que ha escrito es algo que realmente que dista relativamente bastante de lo que es tu profesión base, ¿no? Es decir, si te gustan las inversiones, si te gustan las finanzas, aprende con Pedro José, por favor, ¿sabes? De hecho, bueno, tienes aquí el libro, ¿no? Para poder Sí. enseñarlo. ¿Lo enseñamos a Sí, cámara? Sí, enseñamos a cámara. Aquí tenemos el libro. ¿Cuánto tiene el libro? ¿Realmente es poquito? O sea, Pues si ha mira. sido poquito, enséñalo también en esta cámara por si acaso. Este libro, el proyecto, Sí. la verdad es que yo lo empecé durante Mira, la lo voy a dejar, residencia. si te parece bien, lo voy a dejar aquí. Pues sí, mira, buena idea. No sé si lo puedo dejar aquí, que creo que se Sí, verá. buena idea. Supongo que a lo Pues mejor mira. Javi me matará porque se han ido un momentito, ¿vale? Y lo estoy enfocando en esa cámara, pero bueno, él luego podrá hacer magia. Bueno, Sí. este proyecto empieza durante la residencia, pero hay un pequeño detalle de la residencia. Y es que, Ujú. como es un contrato mixto formativo laboral, tú, mientras estás haciendo la residencia, solo puedes hacer la residencia. Legalmente no puedes hacer nada más. Nada no puedes más. ni siquiera o sea, no puedes estudiar nada ajeno, ni siquiera. O sea, Pero por bueno, ejemplo, eso nadie imagínate. te ve. Claro. Ah. Vale, pero legalmente no se puede. Entonces, Vale. es cierto que yo soy bastante legalista. ¿Vale? Ya, Entonces, yo también, en verdad. yo, Yo también. yo ya estaba como dándole vueltas a esto durante la residencia, pero ¿Cómo fue, lo puedo hacer? como no lo puedo hacer, cuando acabé, me puse a escribir. Entonces, el primer guay. verano que acabé la residencia, me puse a escribir. Y en un verano, ¡pum! Pero lo hice. eso quiere decir que, a ver si lo he entendido bien. Si tú estás haciendo la residencia y estás haciendo eso, pero luego tú en tu casa puedes hacer lo que quieras. Sí. No te da la vida, entiendo. No, pero por ejemplo, no puedes. No sé, yo no podía vender el libro. Vale. Ya, pero bueno, sí que puedes dejarlo todo planeado, hacer tus pinitos y de hacer tal, comenzar a escribirlo si quieres. Sí. La puesta en práctica tendría que esperar un poco más, pero quiero decir, vale, eso sí. Sí. Vale. Sí. Porque se considera, ¿por qué no se puede? ¿Porque se considera como fraude? No, pero tienes como cierta exclusividad con el Ya, sistema. cierta exclusividad, pero bueno, ¿qué tiene que ver? O sea, eso es algo aparte. Es como si quiero escribir una novela de elfos, me lo invento. Pero yo qué sé. Ya. No sé, a lo mejor yo. Habla con el sistema, A lo ¿no? mejor yo. No, pero a lo mejor yo lo interpreto todo muy rígido. Ya, y luego ya, realmente ya, es súper ya, laxo, ya, ¿sabes? ya, Bueno, ya. No, desde luego, Entonces- legalista. esto lo escribí el primer verano de cuando ya acabé la residencia, cuando ya era adjunto. Y esta es la segunda edición. Porque la primera edición era como
más para probar qué acogida tenía el libro y la verdad es que fue muy buena, porque hice como una tirada de 125 libros y los vendí O sea, que todos. primero diste una dámosle prueba si quieres de Sí, esto y, sí. y hasta que definitivamente era... Sí, a ver, Guay. es un libro igualmente funcional. Ya, bueno, claro. Es igual. Sí, Lo sí. único que pues el formato era un poco peor, Ya, menos ya. premium. Bueno, ¿sabes? al final es como el romper mano. Efectivamente. Al final es eso. Sí, es que yo cuando hice la primera tirada, yo hacía cálculos, a ver cuántos libros tengo que vender para no perder dinero con esto, ¿no? Y Claro, al final lo vendí todo. Claro. Que igualmente Qué guay, qué guay. te adelanto una cosa. Si escribes un libro, no vas a ganar dinero. Ya. Escribiendo un libro, no vas a ganar dinero. Ya de base, ¿no? No es por desmotivar a la gente, ¿vale? Pero, O sea, pero esa es la cruda realidad, que lo sepáis, ¿vale? te ofrece Es decir, voy a tirar todos mis apuntes que estaba escribiendo cositas, voy a tirar el No, a y hasta ver, luego. si es un bestseller, sí. Hombre, claro, pero eso tiene que ser, pues es como que te toque la lotería en algo que hayas, ¿sabes? O sea, no sé. Hacer un libro te ofrece otras cosas, pues para empezar el aprendizaje. O sea, Claro, es brutal. sí, sí. Y un enriquecimiento personal que te cagas. Porque escribir de algo y ver que has hecho una obra tuya en ese sentido, jolín, la verdad es que Sí. pocas cosas y tan gratificantes. Entonces, lo escribí hasta la segunda edición y esta Guay. edición está disponible desde hace un año. Ah, mira, ¿te Desde parece? hace un año. ¿Ves? Muy bien. O sea, que muy bien. Pero es que nos encanta traer a gente, como veis, que, fíjate, o sea, él es médico, anestesista, todo lo que nos está contando, y de repente, ¡pam!, te sorprende con esto. Ya ves. Financia de inversiones, ¿sabes? Lo mismo te podría haber dado por hablar, bueno, lo que pasa es que estaría mal ligado lo de reproducción de las hormigas o de las medusas. No lo sé, pero bueno, seguiría estando ligado con el tema A ver. sanidad, pero, bueno, biología, pero, Sí. pero en este caso has dado un giro. Pero, ¿qué te ha llevado a decir, porque cuando me mandabas un poco el feedback de a lo que te dedicabas, etcétera, que yo siempre le pido a la gente que nos mande un poco, pues eso, para enfocar la entrevista, me decías, los médicos tenemos que buscar algo que entretenga nuestra cabeza un poquito para no volvernos locos con esto. Totalmente. Y entiendo que es eso. Totalmente. ¿Pero qué te llevó justamente al tema de las finanzas? Bueno, me habías dicho que siempre te gustaron un poco los números, ¿puede ser? ¿O el tema Pues, tal o no? a ver, yo creo que yo siempre he tenido como un poco en la cabeza la idea de esto de la economía, de las finanzas, de lo macroeconómico. Aquí hay algo que creo que es importante saber y no tengo ni idea. Porque es que de esto no nos enseña nadie. Claro, ¿vale? claro. O sea, es una percepción que tenía yo, no como médico, sino como persona. Claro, ¿sabes? claro, Es decir, claro. o sea, aquí hay algo importante que no me están contando, ¿no? Sí, Entonces, sí, cuando sí. acabé el MIR, como no tenía ni un duro, me puse, en vez de irme de viaje como hacían Mucha mis gente. compañeros, Sí. me quedé en casa leyendo libros Ah, mira, ¿te parece? de este tema en concreto porque era algo que había estado difiriendo, porque claro, tú estudias la carrera de medicina y es medicina. Claro, sí. O sea, no puedes hacer otra cosa. No puedes hacer otra cosa. Entonces, cuando por fin acabé la medicina, acabé el examen MIR, ya tenía asegurada una formación como médico especialista en anestesia, dije, pues ahora es mi momento. Y me puse a leer esto y me te encantó. De hecho, justo eso me lleva a decirte, por ejemplo, si invertir siendo médico, porque claro, lo primero que has hecho ha sido hacer esto enfocado al gremio médico, ¿no? Sí. Pero si tuvieras que en 60 segundos, por así decirlo, digamos, decir algo para convencer a alguien de que lo lea, ¿qué le dirías? En un minuto, tienes un minuto para... Minuto, macho. Además, lo puedes decir en el gremio, o sea, me refiero dirigido al gremio o no, porque luego veremos que esto luego lo has extrapolado a genérico, pero en principio, enfocado en el nicho, ¿cómo lo dirías? Es difícil en 60 segundos, o sea, es que hace falta como mucha reflexión y creo que te tienen que hacer clic varias cosas. Mira, de hecho, hace poco estuve con un buen amigo que era un residente de un año menos que yo. Luis, un abrazo para Luis desde aquí. Un abrazo para Luis. Ya sabes, síguenos, dale a la campanita y lo típico. Yo era R2 cuando él era R1, que es residente de segundo 1, año residente 2 y de segundo residente año. Pues Sí. en una guardia que tuvimos la oportunidad de estar un par de horas sin trabajar y estuvimos hablando de este tema y hace poco lo vi y me dijo, tío, esa guardia me cambió la vida. Qué fuerte. ¿Le motivaste a hacer eso? Le motivé, él comprendió la importancia de invertir. Claro. Entonces, es algo en lo que hay que pararse a reflexionar un poco, porque lo primero que te sale es, eso no es para mí. Ya. Porque, o me voy a hacer rico. También te podría salir eso. Sí, te puede salir, claro, si te sale la vena ambiciosa, exacto, te sale lo de, wow, perfecto, millonario mañana, ¿sabes? Exacto. O te sale la vena de temor a lo desconocido, de eso no es para mí. Entonces, necesitas un poco más de reflexión, pero si tuvieras solo 60 segundos, les diría que arriesguen. No. No. Que tenemos que superar una ficción, la ficción de depender del Estado. Muy bien.
¡Qué buena! Tenemos que superar esa ficción. Ser independientes en O sea, ese sentido. tenemos que intentar ser Por favor, totalmente sí, independientes. Sí, ya sabéis que eso nosotros lo decimos mucho. Bueno, no sé si lo decimos mucho, pero ya os digo que sí. Estoy con él. Vamos, estamos con él. Entonces, se me Ya. ocurren múltiples cosas que pueden pasar. Que pueden pasar. Porque realmente, digamos, ¿cuál es el error financiero, digamos, que más común que cometen los médicos jóvenes, digamos, y cómo se corrige de forma sencilla, por así decirlo? Ujú. Vale. Porque, claro, y también me lleva a decirte, contestando a la par, ¿por qué has decidido escribir únicamente para el sector médico? Vale. Buenas preguntas. A ver, hay un error financiero gravísimo que es generalizado para toda la sociedad. Es el famoso término de la carrera de la rata, de Robert Kiyosaki. Muy bien, Es que un salirte... autor, el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre. Ah, mira. Muy recomendable para todo el que se quiera... Ese libro me suena, ese título me suena, la verdad. Para todo el que se quiera... Mira, ese libro me hizo uno de mis primeros clics con el tema de las finanzas fue ese. Es cierto que está enfocado en el ámbito puramente americano. Vale. Pero si lo logras extrapolar y extraer las cosas relevantes, te hace clic la cabeza, ¿no? Y en ese libro él describe la carrera de la rata y es algo generalizado, un error muy grave, y es un círculo vicioso en el que una persona que trabaja y tiene una nómina, se gasta su nómina, se endeuda para vivir por encima de sus posibilidades y llega un punto en que decide trabajar más para ganar más dinero y por lo tanto tener más nómina, y llega un punto en que se lo gasta todo y por lo tanto decide endeudarse más, y así continuamente. Entonces vive en un círculo vicioso, lo que llaman la carrera de la rata, de trabajo, gano, gasto, me endeudo, trabajo, gano, gasto, me endeudo. Claro. Cada vez más, cada vez más. Y esto es especialmente grave en el caso de los médicos. Yo creo que somos el sector o la profesión más susceptible de caer en este problema y además hasta el fondo. Quizás es porque, por lo que hablabas antes de que ganas tanto, dices, bueno, no es que ganes tanto. A lo mejor inviertes... ¿Por qué es? Porque creo que dices, ¿en qué tengo que destinar mi dinero? O tengo que gastar mi dinero, por así decirlo, y al final te ves en un bucle de lo que está siendo una espiral de lo gasto y me estoy endeudando y no gano para tal, y me vuelvo a ver en el sistema de tener que producir más dinero haciendo... más o menos. Más mi reflexión es más bien la siguiente. Somos de las pocas profesiones que podemos trabajar tantas horas Eso digo. como queramos. Claro, y entonces eso te va haciendo como diciendo, más voy a un poco caer en el ser ambicioso, como decías. Mira, te voy a contar lo que está pasando ahora en los hospitales públicos. Para quien no lo sepa, mucha de la lista de espera muy engrosada que tenemos en los sistemas públicos se libera haciendo lo que llaman plan de choque. ¿Vale? Y ese plan de choque a veces se deriva a la privada y otras veces se queda en la pública, ¿no? Pues esa actividad que se queda en la pública, que es una actividad extra, esa actividad extra se paga. Claro. Vale, pues la gente, evidentemente, cuando hay actividad extra que hacer, la hace. Ahora no se está haciendo. ¿Por qué? Probablemente porque no hay dinero, que era lo que diagnosticábamos antes. Y tengo la impresión de que hay mucha gente que se ha acostumbrado a su nivel de ingresos con esa actividad extra. Claro. Es como el imperio que luego tienes que acordarte de mantener. Efectivamente. O sea, por eso luego hay muchas veces que hay gente que cuando se jubila y reduce por la jubilación eso, dices, ¿cómo mantengo el imperio que he creado? Efectivamente. La idea es que los médicos, como no tenemos límite de horas, efectivamente, porque la jornada complementaria no contempla límite, podemos trabajar todas las que haga falta. Sí. Como no tenemos límite de horas, el médico se puede acostumbrar fácilmente a un nivel de ingresos que probablemente no puede mantener toda su vida. Efectivamente. Porque yo ahora hago 4 o 5 guardias al mes, pero a lo mejor con 50 años no quiero hacer 4 y 5 guardias. Claro. Entonces, si yo no estoy preparado para asumir eso, para asumir la reducción de ingresos porque quiero hacer menos guardias o ninguna, si yo no estoy preparado para ese momento, porque tengo un nivel de gastos muy igualado con mi nivel de ingresos, si yo estoy aquí, no puedo bajar mis gastos. Claro. O sea, pero si yo tengo gastos e ingresos muy iguales, no puedo subir mis gastos. No puedo bajar mis ingresos haciendo menos guardias. O lo que es lo mismo, subir tus gastos. Claro, entonces, yo lo que creo que es muy importante y que el médico es susceptible a este grave problema de la carrera de la rata es porque puede llegar a trabajar tantas horas y aumentar tanto sus ingresos que llega un punto en que
puede estar muy cansado, puede estar agotado, Claro. puede estar deseando... Y desmotivado. Desmotivado, deseando estar con su familia o deseando irse de vacaciones o lo que sea. O disfrutar de ese barco que se compró Y hace no 10 poder años hacerlo. y que no ha podido usarlo porque está todo el día trabajando. Claro, O sea, claro. ese médico, Tener casa museo, que se dice. por ejemplo, ese médico puede llegar a sufrir mucho si llega a esa situación de me gustaría trabajar menos, pero no puedo porque tengo unos gastos tan grandes que no me Correcto. puedo permitir ingresar ni un euro menos. Ujú. Entonces, ese fue realmente el motivo por el que yo escribí este libro, porque me di cuenta de lo importante que era para los médicos esto. Claro. O sea, desde el punto de vista financiero. Y Ujú. esto, a ver, esto es aplicable a todo el mundo, no es exclusivo para los médicos. No, claro. Esto O sea, me imagino que nosotros siempre solemos dar. Esto de la carrera de la rata es aplicable para todo el mundo. Ujú. Todo el mundo. Pero el médico es especialmente susceptible porque trabaja... Pues eso, yo he trabajado 1000 horas extra cada año. Y luego lo pasaste, aparte de hacerlo exclusivamente para el sector sanitario, lo hiciste ya un poco genérico, ¿no? No, todavía está enfocado... Está enfocado a eso. Sí, Vale. está enfocado todavía solo a médicos. ¿Por qué? Pues la realidad es que lo enfoco solo a médicos porque yo mismo soy médico. Es la realidad que tú controlas. Porque es la realidad que yo controlo, sé cuál es la casuística, sé cuál es la problemática que tenemos y al mismo tiempo eso creo que al médico que normalmente los números le dan miedo o el tema de las finanzas le dan miedo, la economía, las inversiones, todo eso le da miedo porque es un territorio totalmente desconocido, el médico necesita a otro médico que le diga, oye, tranquilo. Ya, que que le esto- guíe, que le haga de coach, por así Exacto, decirlo. Tranquilo que esto Sí, se puede hacer. se puede y hacer. no es tan difícil, solo tienes que saber estas 3 cosas. O sea, ¿vas a ser el nuevo gurú económico de los médicos? ¿Se puede decir que vas a sacar Pedro José, gurú and coach, anesthetic coach on the middle, whatever? Mira, realmente lo que más me ilusionaría es que dentro de 15 o 20 años al sector de los médicos se les conociera por ser personas que controlan bien sus finanzas, que tienen conocimientos en inversiones y que en algún momento Les vaya mejor la vida. les vaya mejor la vida. Claro. Y que alguien diga, ostras, esto todo lo empezó un tío... ¿Quieres pasar a la historia? ¿Quieres ser como No. Rob Dole, el de la película del médico? Por cierto, peliculón que acabo de ver, he de decírtelo para los... He visto... Es una... Yo he leído el libro. El de Noah Gordon. Noah Gordon. Yo también lo he leído, claro, evidentemente. Y luego soy de los que me gusta contrastar libro con película, Pues te costará, ¿eh? Porque teniendo en cuenta de que la película que evidentemente no les da tiempo a reflejar todo lo que hay en el libro, ni muchísimo pero menos. tiene que ser muy duro. Claro. Es Y duro. muy largo. Y muy largo. No, pero duro ver que... Ah, bueno, que no puedes. Y la segunda película que está ahora en el cine, que también la vi el otro día, por cierto, a mí me gusta mucho, he de decirlo, pero es verdad que efectivamente, pues eso, pues no te da para... O sea, falta más de esto, pero claro, al final es que es una novela, es una historia muy, muy buena y la verdad, pues al final plasmarlo todo, pues es como siempre, es jodido, muy difícil. complicado. Bueno, cualquier libro. Pero bueno, pero al final se recordó la historia por todos las madrasas en este caso, porque lo hacía enfocado en el punto judío y tal, de medicina que fue creando. Entonces, tú quieres que se te recuerde como eso, ¿no? No es una necesidad de reconocimiento. Ya. Pero sí que... no me importa. Claro. Por ejemplo, un busto en tu nombre, quiere decir, más o menos, ¿no? Hombre, no. Pero ya, una cosa muy importante que probablemente a vosotros os pasa, ¿no? Siempre que haces algo de este estilo, o sea, tú no puedes no puedes hacer esto por una mera cuestión económica o ¿Cómo que no? Díselo a esto, que mira, esto le van a abandonar en breve, chaval. Esto si no le pagan, no, chavales, ¿cómo que no? No, Dentro pero de nada estamos tú y yo con un móvil así y un paraguas. al final algo chicos, no. algo de motivación Sí. puramente intrínseca, de decir, esto es que a mí me hace bien o esto me ayuda a mejorar o aprendo cosas. O una motivación extrínseca de esto creo que va a ser útil para en este caso, para mis compañeros Todo médicos. tiene que ir a una motivación, efectivamente. Sí, tiene que siempre. tener Si no, algo no así, hay, si no tiras. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos? Entiendo que ya lo estamos diciendo tal, pero ¿qué es lo que encontramos en tu libro? O sea, y también otra cosa, por ejemplo, entendería que, como has dicho tú, aparte tú a lo mejor, o me ha parecido entender que pretendías también hacerlo un poco extrapolado a otros sectores. ¿Por qué te digo esto? Por si, por ejemplo, alguien ajeno a la medicina pretendiese leer tu libro, porque si no está como, se puede hacer, no está sectorizado a nivel... A ver, claro. Se llama Invertir siendo médico. Está enfocado específicamente para que los médicos lo noten como algo cercano, algo cercano a su lenguaje. Claro. Hay anécdotas o hay
hay comparaciones entre el mundo de la medicina y el mundo de las finanzas y las inversiones. ¿Para qué? Para romper la primera barrera del médico de esto no es para mí. No, esto Ya. es específicamente para ti. Claro. O sea, pero la realidad es que más allá de estas anécdotas, más allá de la casuística o la problemática especial que tiene el médico, que sobre todo son los 3 primeros capítulos, luego los conceptos son universales. Ya. Son universales. Entonces sí, efectivamente, o sea, yo tengo buenos amigos, un abrazo para Xavi, buenos amigos que han leído el libro y se lo han dejado a sus parejas, que no son médicos, Que no son médicos para que... y lo han leído tal. perfectamente. Pues esto, mira, el Pau y el Casaban, que tomen nota porque son 2 colegas de los que hacen con nosotros el podcast, que son los que se dedican muchas veces, sobre todo Pau empezó en sus inicios, Casaban también le da pero como son los 2 del puño cerrado, ¿sabes? Les va a molar un poquito el tema de estas cosas, Pues, ¿sabes? Y muchos ya están metidos en esas cosas, algunas a su manera, pero mira, vamos. esto sería algo imprescindible para todo el mundo, Ya. sinceramente. O sea, lo que pasa es que no se quiere contar. Claro. No hay voluntad política ni de ciertos sectores para que la gente sea consciente de esta realidad. Efectivamente. O sea que aquí realmente estás desvelando cosas que realmente, si me apuras, no me atrevería a decir, o no quieren que se sepan o que no se suelen contar, quizás. Sí, por supuesto. O sea, madre mía, es un libro, ojito con el libro, ¿eh? a ver, Ojito, ¿eh? no estoy desmontando grandes cosas, pero sí que siento que los típicos prejuicios o los miedos... Sí, efectivamente, los miedos, los estigmas típicos, ¿no? O incluso esas ideas preconcebidas que tenemos sobre el mundo de las finanzas y las inversiones que nos hacen actuar de ciertas maneras que probablemente sean erróneas, eso sí que lo desmonto un poco y digo, oye, no vayas por ahí, no hagas lo que siempre haces, Claro. no hagas lo que hace todo el mundo porque te han dicho que tienes que hacer eso. Efectivamente, efectivamente. O sea, simplemente pues el tema, por ejemplo, de una hipoteca. Hay mucha gente que está muy jodida ahora por las hipotecas porque al subir los Efectivamente. tipos de interés, Exacto. la gente que tiene hipoteca variable Sí, está muy ligada. No. ¿No? Exacto. Pues, ¿por qué la gente que se ha embargado, se ha metido en una hipoteca, ni siquiera se informó de lo que era una hipoteca fija y una hipoteca variable? Claro. Probablemente porque el señor del banco dijo, firma aquí. Claro, porque hay Esto mucha es lo mejor. desinformación. Es lo que estábamos diciendo antes, que lo está diciendo ahí Jorge, que mucha desinformación, efectivamente. Claro, muchísima. Sí. Y hay ciertos sectores que no les interesa que sepamos nada. Y luego también está, por ejemplo, dentro del bloque dinámico que digo yo que me gusta poner de Ajá. mitos y leyendas, lo de invertir es solo para gente rica o para quien gana mucho dinero, por lo que estabas diciendo tú un poco lo de tal, o incluso los médicos no deberían preocuparse por el dinero, que todo eso lo acabas de decir más o menos y me parece interesante porque forman parte de mitos. Sí. Igual que empezar con... Y este me gusta especialmente. Empezar con poco dinero no sirve para nada. ¿Qué opinas de eso? Me refiero, normalmente la gente hay que saber qué se entiende por poco dinero, porque se puede entender desde 100 euros hasta 1.000 o 3.000, depende... Mira, vamos a explicar un concepto súper importante. Este es un concepto de esos que te hacen clic, ¿vale? Ojito, ¿eh? Esto se dice, no sé si es cierto, pero se dice que Einstein dijo que era la octava maravilla del mundo, y es el efecto del interés compuesto, ¿vale? Entonces, el interés compuesto es la forma, o lo que coloquialmente se llama bola de nieve, la forma en que crece tu dinero exponencialmente conforme pasa el tiempo. Porque nuestro dinero, cuando tenemos invertido, no crece de forma lineal. Claro, como una bola de nieve que se va haciendo más grande en la apuesta. Efectivamente. Entonces, nosotros pensamos que cuando tenemos, por ejemplo, una rentabilidad del 8%, por ejemplo, 1.000 euros, 8% de rentabilidad, que cada año voy a ganar 80 euros. 80 euros el primer año, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Entonces, dentro de 30 años tendré 80 por 30, 2.400 euros. Claro. 10.000 más 2.400, 12.400. Pero eso no es así. La realidad es que se produce un efecto de interés compuesto que hace que este crecimiento sea exponencial. Entonces, cada año recibes intereses sobre los intereses. Entonces, el primer año ganas 80, al siguiente año ganas... 160 sería... No 160, pero sí 80. O sea, el 8% de 80 que... vale, que serán a lo mejor... Son 6 euros. 6 euros. Vale, pues entonces ganas 86,4. Exacto. Al siguiente, 90 y con, no sé qué, Vale, que 100, sí, tal, claro, no sé qué, claro. Entonces, a los 30 años, lo que eran solo 80 euros al año, realmente te está dando a lo mejor 10.000 euros al año. Ya. Entonces, el efecto de interés compuesto es lo más potente a lo que podemos acudir gente de a pie. Gente como nosotros. O sea, nosotros no somos expertos en finanzas ni en inversiones, ni somos economistas, somos ciudadanos normales y corrientes, cada uno con sus profesiones, Claro, porque... Perdona, que tenemos nuestro dinero y usamos el dinero para vivir. Claro. Pero es que tenemos que garantizarnos un futuro, y es lo que hablábamos antes. No podemos permitir depender del Estado. Tenemos que intentar
perder esa ficción de dependencia del Estado. ¿Y cómo lo Efectivamente. consigues? Pues pensando en que tu dinero tiene que ser lo que a ti te permita en el futuro vivir cómodo, tranquilo y sin necesidad de una pensión que, por cierto, Está desorbitada. evidentemente es un sistema que está fallido. Pero Hombre, bueno, claro, eso es tema claro, de sí, otro sí, podcast, sí, da para, sí, sí. para un Eso da podcast para- entero. Es que hemos abierto un melón, ¿Vale? justo. Pero bueno, sí, sí, el sí. caso. Sí, Entonces, sí. esos mitos que me decías, lo más importante es el tiempo. Claro, porque además tú como médico también no sé cómo te gestionas el tiempo ahora con tantas guardias y todo el rollo. No, ¿O pero cómo lo has el hecho? tema de inversión. Bueno, Lo más aparte, importante en aparte. las inversiones, para hablar de esos mitos, lo más importante es el tiempo. Si tú empiezas invirtiendo, dándole a tu hijo una cuenta de inversiones donde le metes solo 100 euros al mes, o sea, puede jubilarse millonario. Claro, claro. 0 euros, dices. 100 euros al 100 mes. euros, perdona, claro. Sí, 100 sí. euros al mes. Sí, sí. Lo que parece que es poca cosa, pum, por el efecto de interés compuesto se multiplica. Porque lo más importante es el tiempo. Entonces, si yo diría que tiene que haber un factor importante, no es si empiezas con poco, no es si eres rico El o no, tiempo que lo es tengas. el tiempo que estás invirtiendo. Entonces, cuanto antes la gente se dé cuenta de lo importante que es esto, por eso lo fundamental sería que esto se encontrara en la escuela. Claro. Pero Claro. como no se va a hacer, pues seremos nosotros, Muy nuestra bien. generación, Muy los que bien. tendremos que educar a nuestros hijos. Sí, señor, sí, señor. Amén con ello, chavales, sí, señor. Oye, me parece muy buena esa, ¿eh? De hecho, o sea, es que me parece algo súper importante porque nadie nos enseña qué hacer con tu dinero. Nadie. Y entonces estás en esa carrera de rata constantemente en la vida. Efectivamente. Entonces, el que eso se empiece a enseñar o esbocetar un poquito desde edades tan tempranas me parece clave para que la gente le vaya mejor en la vida. Pero eso no interesa al Estado, es lo que No, estás no diciendo le tú. interesa. Porque les desmontarías, crearías gente que sabría qué hacer con su dinero y no se lo daría a ellos, que es lo que al Claro, final quieren. claro. Efectivamente. Entonces, Por eso, exacto, si tú manejas o sea, tú creas borregos y que crean que son borregos. efectivamente. Eso es la clave de dominio, pero desde que el hombre es hombre. Entonces, no interesa que la gente, desde el mito de la caverna hasta muchas cosas, haga así y diga, hostia, perdona, que yo puedo hacer estas cosas diferentes, no me jodas, ¿sabes? Efectivamente. Y, pues, Me hablabas del tiempo. efectivamente, eso es lo que ¿De cómo quería decir, gestiono del tiempo. todo? No lo gestiono. Lo gestiono fatal. Claro, Estoy directamente ya, no vamos a totalmente saturado. Me encanta porque la risa de ja, 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 estoy jodidísimo, Llagrimeta de... ¿Qué bien nos lo estamos pasando? ¿Qué ocurre? Ja, ja, ja. ¿Qué ocurre? Que lo disfrutas. Que lo disfrutas. Sí, claro. Al final acabas disfrutando. Entonces, cuando haces algo así, tienes que disfrutarlo, si no lo dejas. Ya, no, Vale. no. Está claro que tiene que haber una motivación que hace que trasnoches y que ese trasnochar te guste. Sí, como digo yo. efectivamente, Como digo yo, efectivamente. ¿sabes? Al Acostarte final a las 2 de la madrugada programando una web. Sí, Porque sí, es sí. lo último que estás... O sea, ese grado de obsesión o de lo que llaman ahora, no sé si... ¿Cómo llaman? ¿Flow? Sí, sí, De mantenerte- fluir sí, de fluir. con- Es que hay tantas cosas que llaman ahora, pero en fin, sí, pero sí, te entiendo. Que eso al final te sale solo, además, te sale solo. Sí, pero es cuando cierto que a estás- veces hay que hacer un poco de break. Claro, porque eso durante una temporada sostenible, vale, pero... sí, no puedes estar siempre así. Claro, Entonces, efectivamente. Para eso lo más importante, la gente que de verdad te quiere, en este caso mi novia, pues que de vez en cuando me dice Para. Para, Sí, sí. que aquí... Que aquí ya es que te está yendo la chaveta, sí, chaval. te ¿sabes? quiero mucho. Exacto, un saludo, le mandamos gracias por mantenerlo en orden, ¿vale? Gracias por mantenerlo en orden. Y pues no se me ocurre más que decirte, porque la verdad es que me ha parecido súper interesante. Sí que te haría que hicieses alguna, digamos, reflexión final, pues por ejemplo, ya lo has dicho, una ya lo has dicho, es que cómo te gustaría ser recordado de alguna forma en un futuro, más o menos, y has dicho pues un poco eso de que la gente sepa que existió una persona que les guió un poco a abrir los ojos de esta forma. Pero digamos, para alguien que nos esté viendo y que esté quemado, sea con la medicina, en este caso con la Sí, medicina, no, o con cualquier cosa. Es que ahora el burnout efecto, el burnout, bueno, está a fuego. ¿Qué pequeño paso le recomendarías que hiciese hoy mismo? Y además, también te digo, para que vaya tu libro. para que vaya mi libro. Uf, 2 cosas. Por ejemplo. Pero burnout, Primero, burnout, burnout. Vale, primero burnout. Si estás primero quemado burnout. o quemada, lo más importante, Desquémate y tírate agua. busca ayuda, ¿vale? O sea, busca Esa ayuda. es buenísima. Sí. Real, o sea, Sí. que no te dé miedo la terapia psicológica. O sea, es fundamental. Hay que desestigmatizarlo por completo. Fundamental.
Correcto. que si estás en esta situación, busques ayuda psicológica lo antes posible. Ujú. ¿Vale? Porque es que son gente, que la clave de los psicólogos es que son gente que han visto tantos casos parecidos al tuyo que van a saber cómo guiarte, ¿vale? Entonces, vea por ello. Vea por ello, esa es ¿vale? buena. Esa es lo buena. más importante, y piensa en ti, ¿vale? Y Esa luego, es muy buena. ¿cuál es la siguiente pregunta? La siguiente pregunta es que, digamos, ¿qué harían cómo llevarías a la gente a que fuese a tu libro, en general? Vale. Para que, aparte de los médicos, todo el mundo pudiese tener ese atractivo, que es un poco de la reflexión de todo lo que hemos hablado. ¿Qué reflexión Pues final mira, darías? si realmente te interesa este tema de las finanzas y las inversiones, si tienes un poco de interés, si esto te llama un poco la atención, el libro se puede encontrar simplemente poniendo el título en Google, Invertir siendo médico, ¿vale? De esa forma te saldrá mi página web y ahí lo vendo, ¿vale? Lo vendo tanto por mi propia web como por Amazon. Échale un vistazo, en serio. O sea, ahí solo en mi página web verás una serie de cosas que tal vez te hagan un pequeño clic y te hagan pensar, ostras, esto es importante y nadie me lo está contando, ¿vale? Eso Nadie es interesante, me lo está contando. es que eso es interesante. La verdad que sí. Además, como digo yo, la respuesta siempre está en los libros. Eso se lleva desde siempre. Pues, oye, Pedro, la verdad que ha sido un placer tenerte. Me tiraría aquí hablando contigo mogollón de tiempo sin que aquí los chavalines detrás me ahorcasen después, ¿sabes? Que bueno, les mando un aplauso también porque se lo ocurran que flipas, la Muchas verdad que gracias. siempre lo decimos. Y bueno, chicos, de nuevo, gracias por venir, ya te digo, hasta aquí la entrevista de hoy. Acordaos, van a seguir apareciendo los otros mequetrefes, los otros compañeros que hoy no han aparecido, hoy estoy yo solo, la verdad es que está muy cómodo y muy tranquilo, también tengo que decirlo, ¿sabes? Otro Pero formato. efectivamente, estos formatos, la verdad es que estoy un poquito, ¿sabes? Porque podría ser, no, o sea, decir lo que quería, cuando quería y tal, que antes también lo hacía, os quiero. Pero bueno, que está muy a gusto, la reflexión es esa. Por favor, acordaos, vuelvo a repetir, de cañas, campanita, suscripción, like y todo eso, la verdad es que nos ayuda mogollón. Y muchísimas gracias y bueno, pues un placer de nuevo tenerte. Chao, chavales, chao, chicos.